Yo estaba en el supermercado cuando sucedió. Solo un día normal, nada fuera de lo común. Recuerdo que estaba en la fila de la caja, esperando a que la persona delante de mí terminara, cuando sentí una oleada repentina de mareo. No era como cuando te levantas demasiado rápido, esto era diferente. Era como si el suelo ya no fuera real, como si estuviera flotando apenas por encima de él. Mi visión se nubló y sentí una presión intensa en el pecho, como si alguien me estuviera apretando las costillas desde dentro. Intenté agarrarme a la cinta transportadora para mantener el equilibrio, pero mis manos no respondieron. Lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue la voz del cajero preguntando: «¿Señor, está bien?». No recuerdo haber golpeado el suelo. No recuerdo el momento en que mi cuerpo colapsó, pero sí recuerdo lo que sucedió después, porque lo vi. Me vi a mí mismo, tirado en el suelo, boca arriba, con los brazos extendidos como una muñeca rota. Una mujer con un suéter rojo se arrodilló a mi lado, sacudiéndome el hombro. Alguien más gritaba pidiendo ayuda. Lo más extraño, no tenía miedo. Debería haber estado aterrorizado, pero no lo estaba. Solo estaba ahí, observando, flotando sobre todo como si estuviera parado en una plataforma invisible. Podía ver cada detalle, la forma en que mis dedos estaban ligeramente curvados, las monedas sueltas que se habían caído de mi bolsillo, incluso las expresiones de asombro de las personas a mi alrededor. Luego, las cosas se volvieron aún más extrañas. Sentí algo tirando de mí, como una corriente invisible que me arrastraba hacia atrás. No era violento, pero era fuerte. Intenté resistirme, pero era como luchar contra el océano. La tienda comenzó a desvanecerse, como si se estuviera disolviendo en la niebla, y en su lugar una luz abrumadora tomó el control. No era cegadora, solo infinita. No era como la luz de un foco o del sol, sino que se sentía viva, como si fuera consciente de mi presencia. Y en el momento en que me di cuenta de eso, supe que no estaba solo. Había alguien esperándome en esa luz. Quería acercarme, pero antes de que pudiera dar un paso, si es que aún tenía pies en ese momento, escuché una voz. No era fuerte, pero estaba en todas partes, llenando el espacio a mi alrededor. Aún no. Solo esas dos palabras, pero fueron suficientes para detenerme en seco. Y entonces, como si alguien me hubiera agarrado del cuello de la camisa y me hubiera jalado hacia atrás, caí rápido. La luz desapareció, la niebla se desvaneció y de repente fui arrojado de regreso a mi cuerpo como si me hubieran sumergido en agua helada. Mi pecho ardía, mis pulmones luchaban por aire y a mi alrededor podía escuchar voces gritando. Abrí los ojos y vi a un paramédico inclinado sobre mí, su rostro tenso por la concentración. «Has vuelto», dijo, como si no pudiera creerlo. Todo mi cuerpo dolía, mi camisa estaba rasgada y el desfibrilador aún estaba presionado contra mi piel. Debería haberme sentido aliviado por estar vivo, pero lo único en lo que podía pensar era en esa voz, en esa presencia en la luz, porque quienquiera que fuera, no solo me estaba hablando, me conocía y aún no había terminado conmigo. No sé cuánto tiempo estuve fuera, segundos, minutos. Todo lo que sé es que cuando dejé mi cuerpo, no estaba solo. Esa presencia en la luz la sentí antes incluso de ver algo. No era como conocer a un extraño. Era familiar, pero de una manera que no puedo explicar, como recordar a alguien que has conocido desde siempre, pero que, de alguna manera, habías olvidado. La luz no solo estaba a mi alrededor, estaba dentro de mí, llenando cada rincón de mi mente con una paz extraña y abrumadora. Y entonces, cuando mis ojos, si es que aún tenía ojos, se ajustaron, lo vi. No se parecía a ninguna pintura o estatua que hubiera visto antes. No había una túnica resplandeciente, ni un halo dorado. Simplemente era.
Y sin embargo, cada parte de mí lo sabía. Este era Jesús, no porque alguien me lo dijera, no porque Él se presentara, sino porque mi alma lo reconoció. Su presencia iba más allá de cualquier descripción posible. No era solo amor, era comprensión. Me veía por completo, cada error, cada fracaso, cada pensamiento oculto que jamás me atrevería a decir en voz alta. Y lo más increíble, no había enojo, ni decepción, solo este conocimiento profundo, casi insoportable. No podía hablar. Ni siquiera sé si tenía boca para hacerlo, pero no importaba, porque Él no necesitaba palabras. Estaba dentro de mi mente, dentro de mi ser, respondiendo cada pregunta antes de que pudiera siquiera formularla. Me sentía diminuto en su presencia, no porque Él me hiciera sentir indigno, sino porque Él era mucho más real, más poderoso, más todo. El tiempo no existía allí. No sé si estuvimos en silencio un segundo o una eternidad. Todo lo que sé es que por primera vez en mi vida me sentí visto, y eso era aterrador. Entonces, Él se acercó. O quizá fui yo quien se movió hacia Él, no lo sé. Pero a medida que la distancia entre nosotros se reducía, algo cambió. La luz a su alrededor parecía respirar, expandiéndose y contrayéndose como si estuviera viva. Y justo cuando pensé que podría disolverme en ella por completo, Él habló, no con su boca, no con sonido, sino directamente en el núcleo de mi ser. Aún no has terminado. No fue una petición, ni siquiera fue una declaración. Fue una verdad tan sólida como la piedra. Y antes de que pudiera siquiera procesar lo que eso significaba, el mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. La luz se hizo añicos como vidrio, y de repente fui arrancado hacia atrás, lejos de Él, lejos de todo. El calor desapareció, reemplazado por un frío abrumador. Mi cuerpo débil y roto, me arrastró de regreso como una cadena que me hundía bajo la superficie de aguas profundas. Recuerdo el impacto del dolor, la puñalada en el pecho, el peso en mis extremidades, el sonido de voces gritando, y luego, aire. Mi propia respiración entrecortada y desesperada estaba de vuelta, vivo, pero nada se sentía real. Porque una parte de mí había estado allí, y ahora estaba aquí, y no tenía idea de por qué. Cuando desperté, pensé que todo había terminado, que simplemente me sentiría agradecido por estar vivo, volvería a casa y seguiría con mi vida. Pero estaba equivocado, tan equivocado, porque aunque mi cuerpo había regresado, mi mente no. Seguía atrapada en lo que vi a continuación. Antes de irme de aquel lugar, antes de ser arrancado de su presencia, Él me mostró algo que no he podido olvidar, por más que lo intente. No era lo que esperaba, no había puertas de perlas, ni una voz tronante enumerando mis pecados. Solo era mi vida, pero no como yo la recordaba. Era como verla desde fuera, con una claridad imposible. No era como ver una película, era vivirla de nuevo, una y otra vez, pero con una nueva perspectiva. Me vi a mí mismo de niño, sentado solo en el almuerzo mientras otro niño lloraba a unas mesas de distancia. Podría haberle hablado, pero no lo hice. Me vi como adolescente, riéndome con mis amigos cuando se burlaban de una chica a sus espaldas. Ella nunca lo supo, pero eso no importaba. Yo lo sabía. Y luego, los momentos que más me golpearon, las veces que pensé que era una buena persona, ayudando a mi madre con las bolsas del supermercado, prestando dinero a un amigo, diciendo algo amable a un compañero de trabajo. Pensé que esos eran buenos actos, pero entonces lo sentí. Esa fue la peor parte, sentirlo todo, no solo desde mi perspectiva, sino desde la de ellos. Cada vez que ignoré a alguien que estaba sufriendo, sentí su soledad. Cada palabra cruel que dije, sentí la herida que dejó. Pero cuando hice algo bueno, realmente bueno, también lo sentí.
El calor, el alivio, el impacto que nunca supe que había causado, y lo entendí, todo importa, cada pequeña cosa. No solo los pecados grandes, no solo los actos evidentes de bondad, sino los momentos diminutos, aquellos que pensé que no contaban, porque para él todos cuentan. Quería apartar la mirada, huir de lo que estaba viendo, pero no podía, porque esto no era un castigo, era simplemente la verdad, y la verdad era que había desperdiciado tanto tiempo. No era una mala persona, pero tampoco era una buena. Solo estaba dormido, moviéndome por la vida, sin darme cuenta del peso de mi propia existencia. Y esa revelación era devastadora. Pero justo cuando sentí que me quebraba bajo su peso, él habló de nuevo, no con enojo, no con condena, solo con una pregunta: ¿qué harás con lo que sabes ahora? Y antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera pensar, fui arrancado de vuelta. El momento se hizo añicos, el calor desapareció, y de nuevo me ahogaba dentro de mi propio cuerpo. Los paramédicos, la tienda, el suelo frío bajo mí, todo regresó de golpe. Pero la pregunta no me dejó. Se ha quedado en mi mente desde entonces, repitiéndose una y otra vez. ¿Qué harás con lo que sabes ahora? Porque si todo eso fue real, si incluso las elecciones más pequeñas importan, ¿cómo se supone que vuelvo a vivir como si nada hubiera pasado? Tirado en el suelo helado, apenas capaz de respirar, supe una cosa con certeza: yo no debía estar de vuelta, al menos no de la misma manera que antes. Algo había cambiado, yo había cambiado. Pero mientras miraba las luces brillantes del supermercado sobre mí, escuchando a los paramédicos gritar cosas que no terminaba de entender, me di cuenta de algo aterrador. No tenía idea de qué hacer después. Me habían dado otra oportunidad, pero ¿qué significaba eso realmente? Quería creer que era simple: ser una mejor persona, ser más amable, estar más consciente. Pero en el fondo sabía que no se trataba solo de ser bueno, se trataba de despertar. Por primera vez en mi vida sentí que estaba en una encrucijada que realmente podía ver, no en un sentido dramático de vida o muerte, sino de una manera que era real, tan real que me revolvía el estómago. Podía volver a ser como antes, pretender que nada de esto había sucedido, decirme a mí mismo que solo fue una alucinación cercana a la muerte. O podía aceptar que no lo fue, que lo que vi era verdad, me gustara o no. Y si era verdad, entonces cada pequeña cosa que hiciera de ahora en adelante importaría. Cada elección, cada palabra, cada silencio. El peso de esa realidad era abrumador. Siempre había pensado en el libre albedrío como simplemente tomar decisiones, elegir entre el bien y el mal, cosas grandes como el trabajo, las relaciones. Pero no era solo eso, eran los pequeños momentos, los que había ignorado toda mi vida. La elección de detenerme y realmente escuchar cuando alguien me hablaba. La elección de dejar mi teléfono y estar presente con mi familia. La elección de no ignorar esa sensación en el estómago cuando algo dentro de mí me decía que actuara. Y, sobre todo, la elección de dejar de vivir con los ojos cerrados, como si nada de esto importara. Porque ahora sabía con certeza, todo importa. Sentí las lágrimas corriendo por mi rostro, pero ni siquiera estaba seguro de por qué. Tal vez era el impacto de haber muerto y regresado. Tal vez era el peso abrumador de lo que acababa de ver. O tal vez era la aterradora certeza de que no tenía idea de cómo vivir la vida que ahora sabía que debía vivir. El paramédico seguía preguntándome si podía escucharlo y asentí débilmente, pero por dentro estaba gritando: ¿cómo hago esto? ¿Cómo regreso sabiendo lo que ahora sé? Pero no llegó ninguna respuesta. No hubo una voz desde lo alto. No hubo más visiones. Solo mi propia respiración temblorosa y el sonido de sirenas en la distancia.
Y fue entonces cuando me golpeó. La elección era mía. Ese era el punto de todo. Nadie iba a darme un manual paso a paso. Nadie iba a obligarme a cambiar. Yo tenía que decidir qué hacer con lo que había visto. Yo tenía que dar el primer paso, y esa era la parte más aterradora de todas, porque saber la verdad era una cosa, vivir como si importara, era algo completamente diferente. No fue hasta que llegué a casa que lo noté. Los médicos me habían retenido en observación, me habían examinado, habían realizado pruebas, hecho 1000 preguntas. Pero ninguno tenía la respuesta a la única pregunta que realmente me importaba. ¿Por qué regresé? Me sentía diferente, como si me hubieran reconstruido desde dentro, pero no había ninguna señal física de lo que había sucedido. No había cicatrices, no había pruebas, solo esta sensación que no podía quitarme de encima. Y entonces, mientras estaba sentado en mi sofá horas después, con la mirada fija en mis manos, lo vi. La M. No sé por qué nunca me había fijado en ella antes. Siempre había estado ahí, solo un pliegue natural en la piel, nada especial. Pero ahora se sentía intencional, como un susurro silencioso que había estado ignorando toda mi vida. Pasé los dedos sobre ella, con el corazón latiendo con fuerza, y por primera vez desde que desperté, lo sentí de nuevo, esa presencia. No de la forma abrumadora y deslumbrante en que lo había sentido en la luz, sino de manera sutil, como si todavía estuviera conmigo, esperando a que lo notara. Comencé a buscar en internet, tratando de averiguar si esto significaba algo, si alguien más había sentido lo mismo. Y fue entonces cuando lo vi. La idea de que las personas con esta marca estaban destinadas a algo más grande, que eran sanadores naturales, protectores, guías, que no era solo un simple pliegue en la piel, sino una señal. Antes probablemente me habría reído de eso, lo habría descartado como una tontería, pero después de todo lo que había vivido, no podía ignorarlo, no podía no verlo. Y entonces los recuerdos comenzaron a inundarme. Personas en mi vida que tenían la misma marca, mi abuelo, que siempre parecía saber las cosas antes de que ocurrieran. La enfermera que me sostuvo la mano antes de una cirugía cuando era niño, asegurándome que todo estaría bien. Un desconocido que una vez me detuvo en la calle para decirme algo al azar, pero que era exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. ¿Lo habían sabido siempre? ¿O eran como yo, completamente inconscientes hasta que algo los despertó? Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque mi mente no dejaba de correr. ¿Era esto lo que él había querido decir? ¿Era por esto que había regresado? No solo para vivir de manera diferente, sino para ayudar de alguna forma. Y si eso era cierto, entonces, ¿por qué yo? No era especial, no era nadie importante, pero mientras miraba mis manos, mis dedos recorriendo esa simple y silenciosa M, tuve una sensación que me dejó sin aliento. Esto era solo el comienzo. Los días siguientes se sintieron diferentes. No sé cómo explicarlo, pero era como si estuviera viendo el mundo por primera vez. No en un sentido dramático, como si de repente todo fuera hermoso, sino de una manera que me hacía cuestionar cuánto me había perdido antes. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: los ojos cansados del cajero en la gasolinera, la forma en que mi vecino dudó antes de decir «estoy bien» cuando le pregunté cómo estaba. Era como si mi cerebro hubiera sido reconfigurado para prestar atención. Y lo más extraño de todo, la gente empezó a actuar diferente a mi alrededor. No era nada evidente, solo sutil. Extraños comenzaban a abrirse conmigo sin darse cuenta. Una compañera de trabajo con la que apenas hablaba de repente me contó sobre la enfermedad de su padre, como si hubiera estado esperando que alguien preguntara. Un hombre en el supermercado empezó a hablarme sobre su divorcio, a pesar de que solo le había dicho permiso al alcanzar algo en el estante.
No estaba haciendo nada especial. No estaba haciendo preguntas profundas, ni tratando de sacarles información. Pero la gente se sentía atraída hacia mí de una manera en la que nunca antes lo habían hecho. Y cada vez que ocurría, sentía ese mismo tirón silencioso en el pecho, el mismo que había sentido en la luz. Al principio intenté ignorarlo. Tal vez solo era una coincidencia. Tal vez solo me lo estaba imaginando. Pero cuanto más sucedía, más difícil era fingir que no lo veía. Y entonces, una noche, tuve un sueño. O al menos creo que fue un sueño. Estaba parado en la misma inmensidad luminosa donde lo había visto. Pero esta vez, él no habló. Solo me miró. Y en esa mirada lo entendí todo. Esta era la respuesta. No se suponía que hiciera algo grandioso. No se suponía que cambiara el mundo entero. Solo debía estar disponible. Esa realización me golpeó como un tren, porque toda mi vida había estado esperando un gran momento. Una señal de que estaba destinado a algo más grande. Pero nunca se había tratado de eso. Siempre se había tratado de las cosas pequeñas, los momentos silenciosos, los que parecen insignificantes pero lo cambian todo para alguien más. La marca M no era un don místico, era un recordatorio, un empujón constante y silencioso diciéndome que prestara atención, que estuviera presente, que actuara cuando sintiera ese tirón. Y fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a ignorarlo más, no iba a reprimir esa sensación ni a descartarla como paranoia. Iba a escuchar. No sabía qué aspecto tendría eso ni a dónde me llevaría, pero por primera vez en mi vida no tenía miedo, porque fuera lo que fuera esto, fuera lo que fuera para lo que me habían enviado de vuelta, sabía que no lo estaba haciendo solo. Me repetía a mí mismo que tal vez todo estaba en mi cabeza, que tal vez me había convencido de que esta experiencia significaba algo más grande, porque no quería creer que solo había sido un evento médico aleatorio. Pero en el fondo, sabía que eso no era cierto, y cuanto más intentaba actuar como si todo fuera normal, más el mundo a mi alrededor me empujaba de vuelta a la realidad. Cosas empezaron a suceder, pequeñas cosas, cosas extrañas, cosas que no podía explicar. Una mañana estaba en una cafetería, sentado solo, desplazándome por mi teléfono, tratando de acallar los pensamientos en mi cabeza. Un hombre mayor pasó junto a mí y de repente se detuvo en seco. Se dio la vuelta y me miró, como si acabara de reconocer a alguien de una vida pasada. Y entonces, sin dudarlo, dijo: «Te enviaron de vuelta, ¿verdad?». Mi estómago cayó en picada. No le había dicho nada. No había contado a nadie lo que me había pasado, salvo a mi familia, y aún así omití los detalles. Pero este hombre, un completo desconocido, lo sabía. Le pregunté qué quería decir, y él solo sonrió, como si ya hubiera visto esto antes. Me dijo que había tenido un ataque al corazón años atrás, que había estado clínicamente muerto durante casi 3 minutos y que cuando regresó tampoco era el mismo. Dijo que la gente empezó a encontrarlo, que extraños se le acercaban sin razón aparente, abriéndose con él, contándole cosas que ni siquiera habían dicho a sus amigos más cercanos. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó. «Ese tirón, como si tuvieras que hacer algo, pero no sabes qué». Asentí porque por primera vez alguien había puesto en palabras exactamente lo que yo había estado sintiendo. Entonces extendió la mano sobre la mesa con la palma hacia arriba y señaló. La M estaba ahí. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la solté. «Es un recordatorio», dijo, exactamente como yo había estado pensando. «Puedes ignorarlo. Puedes fingir que nada de esto pasó, pero no va a detenerse. Una vez que lo has visto, una vez que lo has sentido, no hay vuelta atrás». Y entonces, tan rápido como había aparecido, se puso de pie, me dio una palmada en el hombro y se fue. Así de simple, como si hubiera ido ahí solo para decirme eso.
Me quedé sentado por lo que parecieron horas, mirando mis manos. Llevaba días preguntándome si todo esto era real, si lo había imaginado. Pero después de eso, después de que alguien más, alguien que había estado allí, me mirara a los ojos y confirmara todo, ya no había más dudas. No era solo un sueño, no era una alucinación, era real. Y me gustara o no, tenía que decidir qué iba a hacer al respecto. Después de ese encuentro en la cafetería, empecé a repasar mi vida. No solo recordar, sino realmente pensar. ¿Siempre había estado ahí? ¿Siempre había sentido este tirón y simplemente había estado demasiado ciego para verlo? Cuanto más buscaba en mis recuerdos, más inquietante se volvía la respuesta. Sí, siempre había estado ahí. Había momentos, pequeños, extraños momentos que nunca habían tenido sentido en su momento. Pero ahora eran piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Recordé cuando tenía 12 años y me perdí en una feria abarrotada. Mis padres no estaban por ningún lado y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Y entonces, de la nada, apareció una anciana. No estaba agitada como yo, era tranquila, como si hubiera estado esperándome. «Vas a estar bien», dijo, tomándome de la mano y llevándome a la caseta de seguridad. Nunca la volví a ver después de eso. Pero lo que se quedó conmigo fue lo que dijo justo antes de irse. «Tienes algo especial dentro de ti, ¿sabes? Algún día lo verás». En ese momento pensé que solo era una forma amable de calmar a un niño asustado. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Y luego estaba el hombre sin hogar. Tenía poco más de 20 años. Estaba sentado en mi auto en un semáforo en rojo cuando lo vi en la esquina sosteniendo un cartel de cartón. No recuerdo lo que decía, pero recuerdo que nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había algo en él, no algo malo, solo diferente. Tenía algunos billetes sueltos en mi bolsillo, así que bajé la ventanilla y se los pasé. Pero en lugar de simplemente tomarlos y darme las gracias, sonrió. No una sonrisa normal, era una sonrisa consciente, casi divertida. Y entonces dijo: «También viene por ti, ¿sabes? Presta atención». El semáforo cambió a verde. Seguí manejando, descartándolo como una interacción extraña. Pero ahora, años después, sus palabras resonaban en mi cabeza, como una advertencia que nunca había entendido. ¿Habían sido estas personas, estos guías, colocados en mi camino a propósito? ¿Eran como yo? ¿Habían visto lo que yo había visto? ¿Eran parte de algo más grande, algo que había sido demasiado ciego para notar hasta ahora? Cuanto más pensaba en ello, más se erizaba mi piel. Porque si esto había estado sucediendo todo el tiempo, eso significaba que había pasado toda mi vida sonámbulo a través de algo increíble. ¿Cuántas veces había ignorado las señales? ¿Cuántas veces había descartado una sensación, un instinto, un momento fugaz de déjà vu que en realidad era algo real? Después de eso, empecé a mirar a las personas de otra manera. Cada interacción, cada extraño que cruzaba miradas conmigo un segundo demasiado largo, cada momento que se sentía demasiado perfectamente sincronizado. Empecé a prestar atención a todo, y lo más aterrador, cuanto más prestaba atención, más seguía ocurriendo. No estaba seguro de si estaba siendo guiado hacia algo, o si simplemente estaba viendo por primera vez algo que siempre había estado ahí. Pero de cualquier forma, una cosa era clara: no estaba solo en esto, y lo que fuera que estaba pasando aún no había terminado conmigo. Después de todo lo que había vivido, algo se volvió dolorosamente claro. Nada es aleatorio. Cada palabra, cada acción, cada cosa que hacemos se expande hacia afuera en formas que ni siquiera podemos empezar a comprender. Solía pensar que la vida era solo una mezcla de buena y mala suerte, que a veces ayudabas a la gente y a veces no, y que, al final, todo se equilibraba. Pero después de lo que vi,
Después de sentir lo que otros sintieron en mi revisión de vida, supe la verdad. Y la verdad es que eso es solo una mentira que nos decimos a nosotros mismos para sentirnos mejor. Cada momento importa. Empecé a ponerlo a prueba, casi como un experimento. Me obligué a actuar sobre cada instinto que me decía que fuera amable, por más pequeño que pareciera. Si sentía el impulso de preguntar a un amigo si estaba bien, lo hacía. Si veía a un extraño que parecía necesitar una palabra amable, la decía. Y cuanto más lo hacía, más me daba cuenta de algo escalofriante. Nunca era pequeño. Un simple mensaje de texto en el momento adecuado llevó a un amigo a derrumbarse y admitir que había estado pensando en quitarse la vida. Una conversación con un compañero de trabajo que se veía apagado reveló que estaba pasando por un divorcio y que no tenía a nadie con quien hablar. Incluso una simple sonrisa a una mujer en la fila del supermercado la llevó a susurrar: «Gracias, realmente lo necesitaba hoy». Pero no era solo la presencia de la bondad, era también su ausencia. Y eso me golpeó con la misma fuerza. Las veces que ignoré el impulso de acercarme. Los momentos en que dejé que mi propia incomodidad me detuviera de decir algo alentador. Me di cuenta de que cada vez que había desechado esos pequeños instintos, no solo estaba evitando un momento incómodo, estaba fallando en algo más grande que yo mismo. No solo estaba ignorando a un desconocido, estaba ignorando un llamado directo a la acción, un papel que se suponía que debía desempeñar en ese momento. Y si yo lo había ignorado, ¿cuántos más lo habían ignorado también? Empecé a pensar en mi propia vida, los días en que había estado en mi punto más bajo, cuando me estaba ahogando en mis propios pensamientos, esperando que alguien, cualquiera, lo notara. Hubo días en los que solo una palabra amable habría cambiado todo. Y lo más aterrador, esa persona que se suponía que debía decir algo, tal vez lo sintió, tal vez tuvo el impulso de hacerlo, pero no lo hizo, porque estaba demasiado ocupado, demasiado incómodo, demasiado atrapado en su propia vida como para darse cuenta. Y eso me llevó a una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cuántas veces yo había sido esa persona para alguien más? Esa realización me ha perseguido desde entonces, no de una manera que me paraliza, sino de una manera que me obliga a estar consciente. Ahora sé que no puedo fingir que mis acciones no importan, no puedo alegar ignorancia. Ahora sé la verdad, y eso significa que tengo que vivir como si importara. Porque importa cada maldita vez. Cuanto más intentaba vivir con esta conciencia, más sentía que estaba entre dos mundos, el que siempre había conocido y el que estaba justo más allá de él. Ese que había visto, pero que todavía no podía comprender del todo. Era como si un velo delgado los separara, y ahora que me habían arrastrado a través de él, no podía volver a fingir que no estaba allí. Empecé a notar cosas que nunca antes había notado. No en un sentido sobrenatural o fantasmal, sino de una manera que me hacía sentir observado. No de forma amenazante, pero sí de manera inquietante, como si no estuviera solo. Y no era paranoia, era algo más, una presencia, siempre al borde de mi percepción, a veces sentado en mi auto o acostado en mi cama, y la sentía, una quietud que no era normal, como si algo estuviera esperando. No era opresiva, pero tampoco reconfortante. Simplemente estaba ahí, como si lo que me había enviado de vuelta estuviera vigilándome, asegurándose de que cumpliera con lo que había aprendido, y en el fondo sabía que si volvía a caer en mis viejas formas, si empezaba a ignorar las señales de nuevo, esa presencia se haría notar de una manera que no podría ignorar. Y luego estaban los sueños. No eran pesadillas, pero tampoco eran pacíficos. Siempre volvía a ese lugar. La luz, la presencia, el abrumador sentido de saber. Pero nunca avanzaba. Siempre estaba de pie, esperando,
A veces escuchaba susurros, palabras que nunca podía entender del todo. Otras veces despertaba jadeando, sintiendo que había perdido algo importante. Era como si una puerta dentro de mí se hubiera quedado entreabierta. Y ahora, cosas del otro lado estaban filtrándose. Lo más extraño de todo es que la muerte ya no se siente lejana, no en un sentido mórbido. No creo que vaya a morir pronto, pero la siento. Siento lo cerca que está. Siento lo delgada que es la línea entre aquí y allá. Camino por la vida sabiendo que en cualquier segundo, en cualquier momento, podría volver al otro lado. Y eso lo cambia todo. La forma en que hablo con la gente, la forma en que manejo los problemas, la forma en que me despierto cada mañana y me doy cuenta de que este día, este momento, es un momento que no se suponía que debía tener. Y esa es una carga que llevo cada segundo. No sé qué pasará después. No sé si esta sensación se desvanecerá con el tiempo, o si alguna vez comprenderé completamente por qué fui enviado de vuelta. Pero de algo estoy seguro. Esta vida no es lo que creemos que es. Estamos tan ocupados, tan distraídos, tan atrapados en cosas que no importan. Y mientras tanto, algo más grande está sucediendo justo frente a nosotros, justo más allá del velo. Yo lo vi, yo lo sentí, y ahora tengo que vivir como si supiera que es real, porque lo es. Después de todo lo que pasé, pensé que la parte más difícil sería la experiencia en sí, morir, ver el otro lado, regresar, pero estaba equivocado. La parte más difícil ha sido vivir con ello, porque ¿cómo vuelves a la normalidad cuando conoces la verdad? ¿Cómo te sientas a hacer conversación banal? ¿Cómo te preocupas por las cuentas? ¿Cómo pierdes el tiempo desplazándote por estupideces en tu teléfono? Cuando has visto lo que espera más allá de esta vida, no puedes, o al menos yo no puedo. Lo intenté, de verdad lo intenté. Intenté volver a mi rutina, fingir que era la misma persona, actuar como si nada hubiera cambiado. Pero la gente lo notó, lo sintieron, mi familia, mis amigos, incluso extraños. Me miraban diferente, como si pudieran percibir que algo dentro de mí había cambiado. Y entonces empezaron las preguntas. Siempre comenzaban de manera sutil. Te noto distinto. ¿Estás bien? Pero algunas personas, las que realmente lo sentían, no se andaban con rodeos. Algo te pasó, ¿verdad? Y cuando eso pasaba, tenía dos opciones: decir la verdad o mentir. Al principio mentí, o al menos evadí. Daba respuestas vagas, desviaba la conversación, pero la culpa me carcomía, porque sabía que no me habían enviado de vuelta solo para quedarme en silencio. Había visto algo por una razón, y así, poco a poco, empecé a contar la verdad. La primera vez que lo hice, me sentí como un loco. Esperaba que se rieran, que lo descartaran, pero no lo hicieron. Algunos se quedaron callados, como si estuvieran procesando algo que siempre habían sospechado, pero nunca habían sabido cómo expresar. Otros se emocionaron, como si mi historia hubiera desbloqueado algo dentro de ellos. Y unos pocos me dijeron que ellos también habían pasado por algo similar. Ese fue el momento en que lo entendí. Esto no se trataba solo de mí, no estaba solo en esto. Había otros, personas que habían visto la luz, que habían escuchado la voz, que habían sentido el llamado. Algunos habían regresado como yo, otros simplemente siempre habían sabido que algo en ellos era diferente. Y cuanto más hablaba con ellos, cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de algo inevitable. Esto era más grande que una sola experiencia. Había otros como yo, y algunos habían estado esperando toda su vida para escuchar lo que tenía que decir. Pero aquí está la verdad. Yo nunca pedí esto. No pedí ser un mensajero. No pedí cargar con este peso. No pedí sentir este tirón constante, despertar cada día sabiendo que se supone que debo hacer algo, pero sin tener siempre claro qué. Es agotador, es solitario,
Y hay días en los que desearía olvidarlo todo, volver a ser como antes, pero no puedo. No fui enviado de vuelta para estar cómodo, fui enviado por una razón, y me guste o no, tengo que cumplirla. Lo más difícil no es lo que vi, ni siquiera lo que sé ahora. Lo más difícil es caminar por la vida rodeado de personas que aún no lo saben. Miro el mundo de manera diferente ahora, pero el mundo no ha cambiado conmigo. La gente sigue corriendo, estresándose, peleando por cosas que no importan. Siguen dormidos, tal como yo lo estaba. Y eso es lo que más me duele, porque ahora lo veo. Veo lo ciegos que estamos, lo distraídos que vivimos, lo completamente inconscientes que somos de lo que está justo frente a nosotros. Al principio quería sacudir a la gente. Quería agarrar a mis amigos, a mi familia, a desconocidos y decirles, no tienen idea de lo que viene, no tienen idea de lo que están desperdiciando. Pero aprendí rápido que no funciona así. La gente no despierta solo porque se lo dices. Despiertan cuando están listos, y algunas personas, algunas nunca estarán listas. Esa ha sido la verdad más dura de aceptar. No puedo salvar a todos. No puedo obligarlos a ver lo que yo vi. Lo único que puedo hacer es estar aquí, cuando empiecen a hacer las preguntas correctas. Lo más extraño es que ahora puedo sentirlo. Cuando conozco a alguien, cuando hablo con ellos, casi puedo percibir si están comenzando a despertar o si todavía están profundamente dormidos. No es algo que pueda explicar, es solo un saber. Algunas personas, incluso si no lo entienden del todo, están buscando. Lo sienten en los huesos, ese tirón, esa sensación de que algo no está bien en la forma en que vivimos. Y esas son las personas que me encuentran, los que me detienen en las tiendas, los que, sin razón aparente, me cuentan sus historias de vida, los que lloran cuando digo algo tan simple como, no estás solo, no saben por qué se sienten atraídos hacia mí, pero yo sí. Y luego están los otros, los que me miran como si estuviera loco, los que se burlan cuando hablo de lo que experimenté, y está bien. No los presiono, no discuto, porque sé algo que ellos aún no saben. Un día entenderán, tal vez no en esta vida, tal vez no hasta el momento en que tomen su último aliento, pero tarde o temprano, todos cruzamos ese velo, y cuando lo hagan, recordarán cada momento en que ignoraron esa sensación, cada vez que apartaron la verdad, cada vez que se convencieron de que todo era solo azar, y sabrán, nunca lo fue. No sé hacia dónde me lleva este camino, no sé qué pasará después. Lo único que sé es que ya no soy el hombre que era antes. Camino por este mundo de manera diferente ahora. Veo cosas que la mayoría de las personas no ven. Siento cosas que la mayoría elige ignorar. Y el peso de eso, algunos días, es aplastante. Algunos días desearía no saber lo que sé, pero la mayoría de los días solo me siento agradecido, porque por alguna razón me dieron otra oportunidad y me niego a desperdiciarla.